Hola, ¿cómo están todos? Un nuevo video para un nuevo mes. En este caso, el mes 5 del año, mayo. Y justamente estamos grabando un día domingo, que es también 5. Esta vez he decidido comenzar por poner un título estándar al video. ¿Por qué un título estándar? ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en todos mis videos, hasta que termine el mes de mayo, va a tener un título fijo. Y ese título se va a llamar Semana de Mayo, ya que es un mes tan importante para todos nosotros, por lo que representa en la historia nacional. Vamos a titularlo como Semana de Mayo. Y luego de ahí viene un subtítulo que va a ser lo que vamos a hablar de en ese video, en ese momento. En este caso sería Semana de Mayo como pedo de buzo. Como pedo de buzo es el título o subtítulo de este video. Semana de Mayo como pedo de buzo. Una metáfora, vamos a decirlo así, bien elaborada, por supuesto, porque uno nunca esperaría que el pedo de algún buzo fuera capaz de elevarlo, y menos en una superficie tan pesada como es el agua. Tal vez el término no correcto no es superficie, sino ambiente tan denso como es estar debajo del agua. Y fue utilizada por el presidente para decir que después de varias decisiones económicas y sus consecuencias, la economía va a rebotar en forma de V. Y ahí va a crecer y vamos a ser todos felices y todos vamos a volver a tener 18 años. Realmente es más posible volver a los 18 años que la economía vaya en B, dado los datos que estamos revisando y que todos los sábados, domingos que hacemos estas alocuciones en estos videos, nos referimos a la depresión económica. Con lo cual, lo mejor que podría pasar es que sea siempre una L en vez de seguir cayendo. Pero bueno, el presidente espera que la economía vaya tan rápido como el pedo de un buzo. Y como ya dije, es muy difícil que pueda elevarse un buzo en un ambiente tan denso como es debajo del agua con un pedo. Generalmente para eso están las patas de rana y para eso está también el cuerpo humano haciendo la movilidad hacia arriba o hacia abajo, controlando cómo se desplaza en el mar. El pedo no moviliza nada, no moviliza en la superficie, va a movilizar en el agua. Tal vez movilice a los que están más cerca de la superficie, pero bueno, cuando alguien se tira un buen pedo. Pero no tiene sentido. ¿Por qué digo esto? Porque, como ya dije, el presidente lo utilizó para decir que la economía va a estar mucho mejor. Cosa que no está pasando y no va a pasar. O sea que es una metáfora muy mal hecha. Y es una forma de cómo explica él las cosas en términos académicos. Si es que le podemos decir la palabra académico a la idea de las flatulencias de las personas. En fin, antes de continuar con esto, yo había prometido hablar de lo que había hecho Cristina en su aparición hace una semana. Y la verdad, la voy a hacer corta. No dijo nada que no supiéramos y no dijo nada relevante. Dijo las mismas cosas de siempre, utilizando tal vez otras palabras. Pero sí me quedó algo muy claro. Ella es socia y aliada de este gobierno. Por algo dijo que te tiene que ir bien. Eso no fue una simple expresión de deseo. Recuerden que a Macri, a Mauricio, lo odiaba enormemente y ni siquiera le entregó los atributos de mando. ¿Por qué? Porque de caprichito no lo quiso hacer. No le quiso entregar eso para no ser humillada, no sentirse humillada, confesado por ella misma en su propio libro, y yo no tengo por qué descreer de eso.
de que no quería entregar los tributos del mundo. Típico de populista barato berreta. Pero ella está aliada a este gobierno personalmente, no su espacio, tal vez su espacio es otra cosa. El problema es, para su espacio, para el peronismo, la presencia de ella. La presencia de ella hace imposible que surja un liderazgo nuevo dentro del justicialismo o dentro del peronismo en general. Lo que hay son figuras gravitantes, el caso de Moreno, uno, el caso de Pichetto, otro, el caso de Grabois o también el mismo caso de Cuneo, dentro de lo que es el nacionalismo de extrema derecha. Pero son satélites, todavía el planeta sigue siendo ella, y en ese punto es un planeta en extinción, decadente, que no tiene nada para ofrecer. Ella cree que lo que tiene ahora se lo puede dar a su hijo, como una herencia, como la herencia de Néstor. Pero en realidad el peronismo es un movimiento político y por lo tanto no se hereda, se combate por la jefatura. Perón, cuando lo creó, no lo heredó a Isabelita. Él dijo, mi heredero es el pueblo. Fue clarito en eso. Isabelita era una representante en aquel momento y tenía tan poco poder que la terminaron sacando los militares. Con muchos peronistas asintiendo de que había que sacar a Isabelita. Isabelita después fue la jefa del partido justicialista, que no es lo mismo que el peronismo, es solamente la parte partidaria e institucional de ese movimiento político. Pero no, o sea, el vehículo electoral, para ser más precisos todavía. Pero era la jefa de ese partido, hasta que se hicieron las elecciones internas entre Cafiero y Menem y terminó quedando Menem, porque se estaban disputando la jefatura. Ya los viejos popes de aquel momento se dieron cuenta que se tenían que ir a casa. Y llegó la conducción del riojano, figura admirada por el actual presidente y figura que también admiraba a Cristina. ¿Ven cómo se van conectando los cosas? Acá todos son peronistas en esta partida. O sea, los antiperonistas que votaron a este peronista deberían estar un poquito avergonzados. Por eso el antiperonismo, el verdadero antiperonismo, era el voto en blanco o era el voto nulo. Ese era el verdadero antiperonismo. Lo demás fue una competencia peronista, financiada por peronistas y el funcionario peronista dentro del gabinete económico de Javier Milei. Pregunten en aduana si no me creen. Lo que quiero decir con estas cosas es que la sociedad entre ellos es implícita. Ya estaba de antemano. No es que es una cosa que se fue dando. No. Acá hubo una reunión y ambos acordaron varias cosas. La primera cosa era que por lo menos Cristina no iba a hacer ningún movimiento para que su grupo tirara un juicio político. Esa no es su opción. Su opción, igualmente está preocupada por eso, es las elecciones del año que viene. Que dado mi perspectiva, no van a ser muy buenas para el gobierno. No van a ser muy buenas. Serían muy buenas si el tercer trimestre del año dejara de caer, rebotara un poco y la inflación se mantuviera al 2% mensual. Pongamos ese pronóstico para que al gobierno le vaya razonablemente bien, pero yo creo que pone al menos 5 o 6 bancas en juego, pone la de Spert en juego, pone las 2 de Capital que tiene, creo que Píparo también la vamos a poder considerar, y pongamos a Zapata y algún otro más, el de Salta, el que votó el tabacalero. Ese es otro cuento, pero lo vamos a decir otro día. Ahora bien, yo creo que el gobierno tiene en Cristina una aliada implícita que hace que con su presencia no le crezca una oposición demasiado unida ni fuerte. Y el resto es cocoliche, el resto es el centrao, el superradicalismo del cual ya hablé, el cual se puede desgajar. Por eso el gobierno debería estar preocupado por mantener a sus aliados dialoguistas, de que ellos ganen diversas elecciones. El PRO, el Hacemos, que se separó la coalición cívica, ahora es Hacemos, y el radicalismo en sí. Debería, si quiere mantener el control del Congreso, ya que pudo
darle media sanción a la ley bases, tiene que preocuparse por los del centro, que son aliados, dialoguistas, circunstanciales, pero circunstanciales al fin, lo tienen que mantener así. O sea, este Congreso le conviene, esta Cámara de Diputados principalmente le conviene más al gobierno que la que pueda surgir una elección. Algo deben estar escuchando porque, por ejemplo, en las elecciones de una intendencia de Córdoba, no recuerdo si Río Cuarto, estoy por ahí equivocado, la verdad es que tanto ya no me acuerdo del tema porque no lo he estado revisando tan asiduamente, bajaron a su candidato. Tenían un candidato, no me diga, lo bajaron, listo. Con lo cual el gobierno queda reducido a la capital y algo más de Buenos Aires, nada más. Y el kirchnerismo, que está tratando de reconstruir Cristina bajo sus criterios equivocados y con los cuales el peronismo no puede salir como una fuerza opositora, está en la provincia de Buenos Aires. No le habló al país, le habló a la provincia, como siempre hace. Siempre va al mismo lugar. No fue a las provincias. Los gobernadores de provincia que se las arreglen. Ella fue y le habló al electorado que ella tiene ahí y que no quiere perder. La única manera que el peronismo pueda hacer una opción de gobierno el día de mañana, que creo que no lo va a hacer, porque para mí es un movimiento que está acabado, es tratando de arrebatarle ese bastión. Por ahora ella está ahí. Moreno está haciendo en las provincias. A mí me interesa mucho la experiencia de Moreno y esto lo digo porque si bien es una figurita repetida, tiene las condiciones como para subir. Tiene condiciones como para hacer un liderazgo. También Cunio es otro personaje que me interesa bastante, no por lo puteador, sino porque algunas reflexiones que hace muchas veces coinciden con lo que nosotros hacemos. O sea, manejamos a veces la misma información. Por supuesto, él tiene un diseño de país que a mí me parece que fracasó y por eso fue reemplazado por el actual. Por eso hay que volver mucho antes de 1810. Pero primero hay que analizar las causas de por qué se produjo 1810 y ver cuál fue lo que vino después. Por eso, en esto nos vamos a concentrar en algunos videos de este mes en hablar de mayo de 1810. Para que vos entiendas la sintonía en la que estoy. Si no, no vas a entender por qué este quilombo existe. Tenés que ir rascar para atrás. Si rascás para atrás vas a encontrar los indicios, señales del por qué, no de la decadencia, sino de algo que siempre estuvo mal. Pero bueno, Cristina volvió, habló, no dijo nada y lo único que hizo fue decirle, bueno, acá todavía mando yo. En el peronismo, en el kirchnerismo, sigo siendo yo la principal fuente. No es la jefa del Partido Justicialista porque no sabemos si existe ese partido todavía. Queremos que existe, pero por asuntos estrictamente legales y nada más. El gobierno la tiene como aliada implícita porque ella necesita de esa alianza del gobierno para tratar de zafar de la teoría electrónica. Por ahora, con éxito. Por ahora lo que ella le tira al gobierno es nada. Son piedritas de cuarzo muy pequeñitas de esas, que es arenisca lo que le tira al gobierno. Nada. Y el gobierno lo mismo. No le tira nada. A Macri ella le tiraba piedras. Literalmente le tiraba piedras. Yo le digo a los kirchneristas que están un poco confusos, no le crean más a Cristina. No le crean más porque ella les soltó la mano y solamente se va a preocupar por su traste y no por el de ustedes. Ustedes son idiotas útiles, nada más. Que van a ser mandados de nuevo, si los convence, con más convicción esta vez, a ser carne y cañón, como manda Putin a sus hombres. Esa es la única función que ustedes tienen. Por eso, la triste realidad de ser carne de cañón de Cristina, a ser una persona que piensa, que reflexiona, que busca lo mejor para su partido, su movimiento y su ideología, yo preferiría ser justamente eso y no carne de cañón. Ustedes quieren ser soldados de Perón cuando Perón no necesitaba soldados. Lo que necesitaba Perón eran trabajadores que hicieran a la economía más poderosa y grande. Obviamente a la manera que a él le gusta, con más Estado y todo. Pero cuando tuvo que bajar el gasto público, y eso lo hizo. Después de eso voy a contarlo en alguna otra ocasión del plan económico, del plan de estabilización del año 1952.
a un plan que hubiera aprobado Hayek, por ejemplo, o le hubiera gustado a Hayek. Y un plan verdaderamente exitoso en ese punto. Creo que la etapa pragmática del peronismo empezaba a evidenciarse. Y como buen militar, no puede ceñirse a una estrategia estúpida y a una táctica más absurda para poder ganar una batalla o una guerra. Tiene que estar continuamente cambiando las cosas. Por eso no le podemos pedir una ideología muy clara al peronismo, porque el peronismo se va moviendo para un lado y para el otro. Cómo sople el viento y cómo vayan las condiciones en el mundo, van ellos. Por eso a veces son sinuosos y a veces uno los tiene al lado. Yo los tengo al lado y no me los puedo sacar de encima porque, lamentándolo mucho, vinieron a coparme la parada. Yo no quería, yo estaba solito, tranquilo acá, atacando al gobierno libertario, entre comillas, y aparecieron estos y se me llenó. No son mis mejores vecinos, ni los quisiera tener de aliados. Por el momento es una alianza no declarada. No me gusta llamarlo tampoco alianza, pero bueno, uno encuentra a quien puede. Yo al peronismo lo desprecio, lo detesto y me parece un movimiento de mierda. Al margen, el gobierno aprovechó estos días para continuar con su intervención en la economía y justificarse de sus intervenciones en la economía. Pero obviamente sin tantos éxitos como ellos pregonan. Porque tal vez lo de las prepagas es lo más indignante de todo. ¿Por qué es indignante? Porque es desdecirse de lo que estás haciendo y de lo que pusiste en un DNU y encima en cadena nacional y después no te gusta cómo aumentaron los tipos. Los tipos iban a aumentar porque tenían sus costos, anda a saber cómo, pero ellos dicen atrasados. Yo por ahí creo que tenían razón. Ahora bien, tenés toda una cadena detrás. Y cuando vos tiraste para atrás la decisión de las prepagas, como pasó, empezaron los prestadores a decir, no, acá no se atienden más estos tipos de las prepagas. Los clientes de las prepagas nosotros no lo atendemos. A lo sumo te cobramos un coseguro. Te hacemos la gamba, estás muy mal, somos médicos, tenemos un juramento. Entonces te cobramos. Te cobramos los servicios, como me pasó, por ejemplo, a mí esta semana. Pero esto ya digamos por una desinteligencia. Tuve que pagar por mi rehabilitación cuando antes no pagaba. Yo pago una prepaga muy cara, que ya todos saben quién es, el muchacho que la dirige, y no me hace falta dar más pistas. Pago una prepaga, ahora tengo que pagar la clínica donde estoy haciendo mi rehabilitación. Tengo que pagar en mi bolsillo. El martes, yo voy los martes y los viernes. El martes no pude pagar. No me alcanzaba el dinero. Tenía que pagar el remis, tenía que pagar a la clínica con la sorpresa. Y además, sin aviso previo. Por lo tanto, mucha gente está en la misma situación de estar desamparado por la prepaga y ahora todo se vuelve para atrás y le está costando más el servicio de salud. ¿Por qué? Porque dejó de pagar la prepaga, que era cara, para tener la salud pública, que es cara en otras cuestiones. Es cara en tiempo, es cara en salud mental, porque hacer las colas infernales ahí, soportar el maltrato de la gente que está ahí, de los médicos, hace que, y un sistema que está al borde del colapso, la verdad, es un precio muy alto que paga mucha gente que estaba en la prepaga, que ya no está en la prepaga porque se liberó la prepaga, se liberó el precio y ahora volvemos para atrás. Por eso era mejor seguir la misma dirección de miércoles, o sea, seguir el sendero de mierda a ver si hay una solución. Y no volver para atrás y recorrer todo el camino que hiciste. Me parece así, ¿no? Es preferible seguir avanzando. La justicia le dijo, bueno, ustedes no pueden aumentar más que la inflación, y es como que la economía empieza a ser una cosa absolutamente dirigida. O sea, no hay mucha diferencia entre esta medida del gobierno avalada por la justicia y las ideas de Massa o de Cristina. No hay mucha diferencia. Entonces yo te voy avisando el quilombo que se viene con eso. Un quilombo grande. Ya empezaron, ya como dije, los prestadores a decir, no,
ustedes son de la prepaga, acá no se atienden. Vayan a otro lado, los podemos atender si ustedes garpan, como corresponde. Ustedes garpan los servicios médicos, nosotros los atendemos. Bien, ¿cuánto habían subido las prepagas en todo este periodo? Hay un cuadro maravilloso de Marina del Poyeto, lo voy a buscar. ¿Por qué lo quiero buscar? Para decirte cuánto aumentaron las prepagas en el lapso desde 2018 hasta 2024 febrero. O sea, un tiempo muy amplio de estudio de parte de Dal Poyeto. La verdad el cuadro es muy bueno, lo recomiendo, bájatelo y te vas a dar cuenta de cómo aumentaron las prepagas. Cómo no solamente aumentaron las prepagas, sino cómo aumentaron todas las demás. La verdad me pareció un cuadro asombroso, espero encontrarlo, pero no sé si lo puedo encontrar. Una lástima si no podemos encontrar. Pero el dato es que aumentaron en 2024, o sea, en el periodo entre 2018 y 2024, desde la época de Macri para acá, aumentaron menos que la inflación. La inflación fue tremendamente grande. Pero las prepagas siempre fueron por debajo. Te doy más datos. Acá está. Hemos encontrado el cuadro. Maravilloso. Me encanta. Es solamente poner las palabras correctas. Bien. Vamos a ordenar la situación. Vamos a acceder. Acá está. Vamos a ver. Primero, te voy a contar. La inflación acumulada, que es la dinámica de precios relativos. Inflación, porcentaje de inflación acumulada de febrero 24 a diciembre del año 2018. Y va desde el 0% en el eje ordenada hasta el 4000%. Primero, toma varios parámetros centrales. ¿Cuáles son esos parámetros centrales? Son dos líneas. Una es el salario de los trabajadores, el famoso RIPTE. El otro es el nivel general, es decir, la inflación. El RIPTE está en línea recta en la zona de los 1500%. O sea, aumentó 1517% de diciembre de 2018 a febrero de 2024. Y ahora lo comparamos con el nivel general del índice de precio del consumidor. ¿Sabes de cuánto es? Está en la de 2500. 2519%. Te das cuenta que entre el salario y la inflación hay una brecha. Esta brecha es la pérdida adquisitiva del salario y de los ingresos de los argentinos. De la mayoría de los argentinos. Bueno, abajo del salario lo que aumentó: electricidad, gas y otros combustibles 901%, con una inflación de 2519. ¿Te acordás que te dije que era mucho mejor primero aumentar todas las tarifas así de golpe y después liberar los demás precios? Eso se hace con un plan de estabilización. Bueno, acá está por qué. Porque aumentó 900% solamente, desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2024. 901, nada. Ni siquiera llega a la inflación. Alquiler de la vivienda y gastos conexos 1027%. Vivienda 1194%. Jubilaciones, obvio que va a estar acá, 1356%. O sea, si el salario está acá, los jubilados están acá y la inflación está acá, imagínate que la brecha es peor que con los salarios. Y entre las jubilaciones y los salarios también hay una brecha. Es un desastre. Los viejos están destrozados. Educación, 1276% aumento. El RIPTE, 1517. Antes de que termine eso, voy a explicar qué es el RIPTE. Lo voy a explicar leyendo obviamente un gráfico. Esperen un minuto
¿Por qué quiero explicar lo que es el RIPTE? Porque es una palabra un poco complicada. Lo voy a tratar de leer acá. Creo que tengo un grafo. Sí, justamente. El RIPTE. El RIPTE es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Se llama así, tiene un nombre de mierda. Parece un remedio. RIPTE. Lo puede tomar en supositorio si quiere. RIPTE se define como la remuneración promedia sujeta a aportes al Sistema Integrado Provisional Argentino, al SIPA, que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relaciones de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses. Mi caso. Las variaciones del RIPTE intervienen en el cálculo de la movilidad jubilatoria del régimen general del Sistema Integrado Provisional Argentino, SIPA, y en el cálculo de las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Su publicación se realiza a los 45 días de finalizado el periodo correspondiente debido al tiempo que transcurre entre la recepción y el procesamiento de las declaraciones juradas de los empleadores presentando ante la AFIP. El RIPTE, dice argentina.gov.ar, de donde saqué la info, no refleja necesariamente la evolución de los salarios del empleo registrado privado. Como verán, es muy general. ¿Qué hace el RIPTE? Los salarios evaluados son los correspondientes a los puestos de trabajo con una antigüedad de 13 meses o más, y se excluyen las remuneraciones de nuevos empleos. ¿Sí? Considera los salarios del puesto de trabajo del sector privado y del sector público, nacional, provincial y municipal, que hayan transferido sus cajas previsionales SIPA. Hay provincias que no lo han hecho, entonces por lo tanto no se contabiliza dentro del SIPA, dentro del RIPTE, para lo que es justamente esto del Sistema Integrado Provisional Argentino. Solo cuantifica los componentes remunerativos del salario imponibles al sistema de seguridad social. Tiene en cuenta el monto salarial hasta el tope imponible definido para los aportes personales al sistema de seguridad social. De este modo es factible que en distintos periodos de tiempo un indicador típico para evaluar los salarios como el promedio salarial del empleo registrado privado presente variaciones diferentes al RIPTE. Listo, ya te aburrí con la remuneración imponible para los trabajadores estables. O RIPTE. Volvamos al gráfico. Este gráfico, como ya te dije, es importante que si te lo puedas bajar, te lo bajes y lo vas a ver. Te va a aparecer y vas a estar contento de que haya algún boludo que te haya dicho que te lo bajes. ¿Por qué? Porque está bien hecho. Porque está bien hecho. Vos necesitas saber por qué estás como estás. Y la mejor forma de saber cómo estás, porque cómo estás, es finalmente fijarte qué es lo que aumentó por debajo de la inflación y por qué debería estar por lo menos emparrando a la inflación. Prepagas, 1968%. Claro, está por encima del salario, pero está por debajo del nivel general de 2.519%. Servicio de telefonía internet, 1.631. Transporte público, 1.766. Y acá aparece una línea de puntos. O sea, todo lo que está arriba del RIPTE, las prepagas, el servicio de telefonía internet, el transporte público, todo eso, que viene a ser la mayoría servicios regulados, están por debajo del salario, por arriba del salario y por debajo del nivel general. Aparece una línea punteada entre el nivel general y el RIPTE, que es el dólar oficial. ¿Sabe cuánto subió? 2.145%. Una barbaridad, ¿no? Por eso tenemos infleta en dólares, además. Porque los salarios están recontra bajos, pero el dólar subió menos que la inflación en todo el periodo. ¿Y qué está cerca del dólar? Los combustibles, 2.193, pero por debajo del nivel general. Los servicios recreativos, 2.437%. Ahora ya pasamos a la parte del nivel general, de ahí para arriba, de 2.519 para arriba. Aparece otra línea de puntos, que es otro dólar. El dólar contado con liquidación, 2.705%. Te das cuenta que entre el dólar oficial subiendo 2.141 y el dólar contado con liquidación de 2.705% hay también una brecha, ¿no? Y si comparamos estos dólares con el RIPTE, con la jubilación, con la prepaga,
con la electricidad, gas y otros combustibles subiendo como subieron en ese periodo tomado, te das cuenta que está todo descontrolado. ¿Qué es lo que subió por encima? No solamente que subió por encima del nivel general, sino que subió por encima de lo que subió el dólar. ¿Qué subió? La indumentaria. 2.757%. ¿Te das cuenta por qué la ropa es carísima? Acá tenés el resultado de por qué la ropa es carísima. Es carísima, más cara que la inflación, porque hay un consorcio de desgraciados de las industrias que tanto están quejándose que desde 2018 hasta 2024 ganaron 2.757% más. Es una barrabasada esto. Esta es una industria protegida de bienes. ¿Qué más? Frutas y verduras, 3.259%. Electrodomésticos, otra, 3.454%. Y vos ganás 3.517 en 5 años. Y la inflación fue de 2.519. ¿Qué más? Adquisición de vehículos, 3.579%. Y después hay gente que se enoja conmigo porque yo estoy puteando contra la industria automotriz. ¿Te das cuenta quién tiene razón? Medicamentos, otra, 3.477%. Tabaco, 3.153%. Azúcar, dulces, chocolate, etc., 3.243%. Carnes y derivados, 3.147%. Materiales para construcción, 3.257%. Restaurantes, 2.896%. Pan y cereales, 2.840%. Leche, productos lácteos y huevos, 2.816%. Bebidas, 2.805%. Aceites, grasas y manteca, 2.854%. Los sectores más productivos de la Argentina y las industrias protegidas han subido más que el RIPTE, que el nivel general, que las prepagas y que también el dólar oficial y el dólar contado con liquidación. Y la culpa la tiene Claudio. No tengo nada bueno para decir de Claudio. Pero ahí está cuánto aumentó él desde 2018 hasta 2024. Desde diciembre hasta febrero. ¿Y cuánto aumentó la electricidad? Qué barato, ¿no? Y las facturas que pagábamos con Macri eran... Bueno, ahí quedó. Quedó atrasadísimo. Otra vez. Esto por lo menos debería llegar al dólar oficial. Por lo menos. Mira cuánto le falta. Montón. Entonces, ya te das cuenta de los desequilibrios enormes que hay. Por eso, vuelvo a recomendar la dinámica de precios relativos. Buscalo, busca Marina del Polleto en X, lo vas a encontrar. Vas a encontrar dos gráficos. Te recomiendo mirar el primero. El otro es hasta noviembre de 2023. Por eso, la macroeconomía necesitaba un plan de estabilización, pero el presidente dice que hay un plan de estabilización que nos va a permitir volver a crecer, a recuperar la economía, a crecer, a que haya... Pero no estamos viendo eso en este momento. Por algo, el gobierno está empecinado en mostrar buenas noticias. ¿Cuál es la gran nueva noticia? Gran nueva y buena noticia. ¿Cuál es? Que la inflación bajó a un dígito. Necesitamos dar dígito. Para eso que hicimos, atrasamos de nuevo las tarifas, se posterga el aumento de tarifas para el mes de mayo, o sea, se patea para que haya más inflación en el segundo semestre, se da de baja lo de las prepagas, se dice, che, tienen que devolver el dinero que cobraron, mientras el sistema cruje, el sistema privado cruje por esta idiotez del gobierno. Y empezaron a aparecer las malas noticias, por lo cual tuvo que salir a defenderse. Esto es muy interesante. Acá el tema no es la ley Bases, que para mí es una ley conservadora que no arregla nada, ni trae nada, ni genera nada. Eso es pulito para la tribuna y para que les gusta ver cómo se hace el jueguito mientras están jugando al fútbol.
Porque el que hace jueguitos no necesariamente es un buen jugador. Tal vez Maradona hacía muy buenos jueguitos y era excelente jugador. Pero hay pocos. ¿Qué apareció? Apareció el problema principal. Lo voy a citar a Carlos Maslatón, a Diego, a Roberto, a Carlos Rodríguez, que ahora está en Estados Unidos. Y vamos a empezar a hablar de lo que dijo el presidente, que es lo que está contestando a todos nosotros. Me involucro, porque yo también lo dije. Y lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Y vengo diciendo que esta no va a funcionar. Tweet, o post, como quieren llamarlo. Atraso cambiario, entre comillas. Si bien es imposible conocer los parámetros profundos, bla, 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 para toda la humanidad en el presente y en el futuro, por lo que solo el caso de un ser humano podría determinar el vector de precio de equilibrio y con ello hablar del desvío, debería ser igual en ese sentido si vos decís que el precio es de equilibrio. Pero, sigamos leyendo. Me saqué los auriculares. Sigamos leyendo. Al menos de corto plazo, podríamos preguntarnos si un cierto marco de política implica un sendero en dicha dirección. Por ende, la pregunta sería dado: 1. Superávit financiero en el tesoro. 2. Base monetaria constante. 3. Brecha casi nula con compra de reservas netas. 4. Saneamiento del balance del Banco Central. Y hasta ahí quedo. Porque él dice, bueno, todo esto no es un atraso cambiario, sino un acomodamiento de precios relativos. O sea, lo que estuvimos viendo hace un ratito con Marina. ¿Qué dice Carlos Maslatón, trader? Alguien que está en el mercado y tiene experiencia. Te podrá gustar o no. A mí mucho no me gusta el gordo. Pero cuando dice estas cosas lo dice con honestidad. Recién posteado por el presidente sus argumentos para justificar que ha impuesto políticas cambiarias y monetarias profundamente antiliberales y procomunistas que destruyen a la Argentina, sobreviven endeudando al país de forma exorbitante y es lo mismo que se decía en 1980-1981. La verdad, estoy de acuerdo. Este programa económico se parece mucho a la tablita de Martínez de Oz. Pero la tablita estaba mejor diseñada que esto y aún así fracasó. Le sigue Diego, justamente dándole con un caño. Dice específicamente Diego, esperen que lo busco bien porque acá hay que buscar las cosas, si no sale. El análisis macro nunca fue el fuerte de Milei, ya que nunca vivió de eso. Es cierto, no era consultor, no es consultor Javier, no sabe de eso. Su jefe era el capo de Corporación América, trabajaba para él. No hay análisis macro trabajando para una corporación. Tenés un análisis de mercado, de las tendencias, de lo que puede vender. Y si sos un concesionario del Estado, mucho no hay. Tu relación no es tanto comercial, sino política. Toma los 5 puntos. 1. El superávit financiero en el Tesoro. Dice, no es ni genuino ni permanente. Es cierto. El superávit financiero que tiene en el Tesoro Nacional lo toma como base caja, no como devengado. Por lo tanto, solamente hay en forma de caja, no en forma de vengada. El concepto de vengado es algo que ha sido exiliado de la contabilidad de las cuentas públicas nacionales por parte del presidente y su elenco. 2. La base monetaria constante no es cierta. ¿Por qué? Porque se sigue emitiendo y lo limpian con pases y crecen los pasivos. La base monetaria también crece, pero no lo vemos porque ellos se encargan de sacarlo. 3. Brecha casi nula con compra de reservas netas. 3. Aumenta más el pasivo que las reservas, dice Giaco. Es cierto. 4. Saneamiento del balance del Banco Central. La verdad es que el patrimonio neto del Banco Central se deteriora. Es cierto, si el pasivo es más que las reservas o más que el activo, y el activo es la mierda de las letras intransferibles que el Tesoro le da al Banco Central para sacar los dólares, está claro que el patrimonio neto del Banco Central está quebrado. Levantamiento de restricciones, este era el 5º punto, en el mercado cambiario todos los días hasta que un día se termine de salir el cepo. Hasta que un día se termine de salir el cepo. 5. Se cuida la cola y no se anima a abrir cepo. Le dio con un caño. Pasando una nota de Clarín. El Banco Central está de fiesta
pero el pago del swap de China inquieta. Entonces también lo habíamos hablado. El swap, hay posibilidad de que se la renueve, pero quizás no. Quizás sean un poquito más flexibles. Hasta ahora lo que pide el chino es ver en qué están gastando los yuanes. ¿En qué los gastan, muchachos? En algo deben gastar. Quiero saber en qué. Si me gusta a mí, lo renovamos. Te renovamos una parte, no te vamos a renovar los 5.000 millones. Así que vas a tener que garpar. El organismo monetario bajó la tasa. Eso fue algo muy sorprendente. La bajaron de nuevo. ¿Para qué? Para estimular el crédito y así la inversión. Pero no vamos a adelantarnos. Sigamos con el coso. Con la información. El organismo monetario bajó la tasa protegido por el cepo que impide que se dispare el dólar. El oficial. Los paralelos se pueden disparar. Pero los ahorristas están condenados a perder en términos reales. Por eso se puede disparar los costos. China no sería dura con Argentina. Dice Milei que el tipo de cambio oficial, esto es de Roberto, es de equilibrio. Rara afirmación de un economista que se dice liberal creer en precios máximos. Y agrega, Argentina es cara por los impuestos. Bueno, subiendo el impuesto país, ganancias y el impuesto a los combustibles no lo va a hacer más barata. Absolutamente de acuerdo. Y es más, estamos viendo que esa suba de impuestos también empieza a caer. Pero sigamos ahora con la inversión. Salió muy fuerte el índice de inversión bruta interna mensual de Orlando Ferreres y le dio para marzo de 2024 alrededor de una caída cercana, muy cercana al 25%, 22 y pico. Una barbaridad. Esto debería estar subiendo. Está cayendo desde diciembre, desde noviembre en realidad, está cayendo fuertemente. Y entonces, ¿qué pasa si cae la inversión? No hay posibilidad de que se recupere la economía. No existe forma que se recupere una economía con una caída tan brusca de la inversión privada. Formación bruta de capital, un curso, dice 15,5 negativo en diciembre, 14,6 negativo en enero, 14,2 negativo en febrero. Va cayendo, ¿vio? Y llega a marzo a 11,8%. En PBI a precios constantes con datos de Orlando Ferreres. Es una B corta, es una B corta, pero al revés. Pensando en la salida en B, dice Diego, subiendo como pedo de buzo, cuarto mes seguido de caída de la inversión bruta en porcentaje del PBI. Menos 15,1, 14,6 negativo, 14,2 y 11,8 en diciembre, enero, febrero y marzo. Salvo con la cuarentena delictiva, al menos por ahora el nuevo gobierno tiene los peores niveles de inversión. Y si nosotros vamos a los años anteriores, en 2017 fue 16,6%, esto es un gráfico también de Diego, en base a Orlando Ferreres, 16,6% en 2017, 15,9% en 2018, 14,2% en 2019, 13,1% en 2020, 14,6% en 2021, 15,9% en 2022, 16,1% en 2023, 14,4% primer trimestre del 2024. O sea, estamos más o menos como en el 2019 y un poquito mejor que en la cuarentena criminal. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo va a ser el gobierno para mostrar un éxito a mediano plazo? Su única expectativa es que la inflación quede en un dígito mucho más tiempo. El problema es que si la inversión no despega, la situación se va a acentuar y la depresión económica que ya estamos viviendo va a ser mucho más palpable. Vas a estar peor que ayer. Y hoy vas a decir en este mes que bien estábamos en mayo. ¿Qué pasa si en septiembre decís que bien estábamos en mayo? ¿O qué bien estábamos cuando estaba Alberto? Que esa fue una pregunta que me hice en varios videos. ¿No vamos a decir eso? ¿Qué bien estábamos con Massa y con Alberto? ¿Qué bien estábamos con Macri? ¿No lo vamos a decir?
cuando veamos la actividad desplomándose, la inflación despacito, bajando, por ahí con una posibilidad de que vuelva a subir. ¿No te das cuenta que están haciendo todo esto para que baje y no baja? Baja muy lento. Que si lo comparamos con el plan de convertibilidad que bajó de 27 a casi 3% en el periodo de 4 meses, y ahora estamos de 25 bajándolo a ver si llegamos al 9 con toda la furia después de un 11 que nos dijeron que iba a ser un 10. Estamos viendo la improvisación, la falta de plan económico y alguien que no se da cuenta de dónde está parado. Si el gobierno tiene superávit fiscal como muestra el resultado base caja, dice Cacha, la pregunta es, ¿por qué sube el impuesto a las ganancias e incrementa el impuesto a los combustibles? Si tiene superávit fiscal, por lo menos que no suban los impuestos. Ya ni pido que los baje. Y es que no tiene superávit fiscal. Por eso aumenta el impuesto a los combustibles. Si en esta semana ya lo volvió a postergar, queda para junio. Como le decía a un amigo, ahora te lo postergan este mes para que les dé bien el índice y en junio van a hacer lo mismo y en julio lo van a tener que aumentar y en agosto. O sea, cuando ya esté 3 o 4 lo aumentan para que vuelva a subir. Otra noticia de Infobae, esta del 1 de mayo. Moody's pronosticó un sombrío panorama para la Argentina, pero el país volvió a un importante ranking global de inversiones. La calificadora prevé que la economía local caerá 5% este año, muy optimista, y advirtió sobre el alto impacto en los costos de las tasas de interés. Sin embargo, después de 10 años, el país volvió a una lista de 25 naciones más atractivas para invertir. Claro, no en inversiones reales, sino en inversiones financieras. Para eso están las tasas. Cuando los muchachos quieran decir, bueno, ya nos cansamos de ganar mucho dinero, no vamos. Y ahí vos te quedás como la viuda, sin nada, sin tu fuente principal de ingreso que era tu marido y en la lona, con el malvado cobrador esperando detrás de la cuenta, con las manitos así diciendo, ahora vengo a cobrar todo lo que tu marido me debía. Eso va a pasar, muchachos, porque en algún momento la fiesta termina, la ruleta empieza a fallar, la martingala, y bueno, ahora hay que devolver el dinero. Vamos a hablar también un poco de los impuestos. Y en esto me voy a señalar a Carlos Rodríguez, uno de los apuntados por Javier Milei. ¿Por qué voy a hablar de los impuestos? Porque es importante, porque ha ocurrido una caída de impuestos que hace difícil el superávit fiscal o el superávit financiero, ya ninguno de los dos. Y ya cuando empiece pase caja, ahí te quiero ver. Bueno, esto es una noticia del medio Urgente 24. No es tan serio, pero lo que tiene es una cantidad de informaciones que yo también tengo. Por ejemplo, comparación del impuesto país. El impuesto país es lo que más ha permitido que alguien saltara y dijera tenemos superávit financiero y por eso estamos haciendo las cosas bien. O sea, una especie de espejo que te devuelve lo que vos querés. En enero recaudó 469.199 millones con una variación interanual de 1.252,6%. Se encuentra incidida favorablemente por la ampliación de la base imponible del mismo con el ingreso del pago aplicado a determinadas importaciones. A su vez, las mismas se vieron incrementadas respecto a los meses anteriores debido a el incremento del tipo de cambio y el aumento de las alícuotas tanto del pago a cuenta como de las importaciones de bienes y fletes respecto de las vigentes en el mes anterior. Impuesto país en febrero. 575.917 millones, variación interanual de 1.439,5%. Marzo, 694.903 millones con una variación de 1.552,5%. Abril, dato, 510.247
millones de pesos. Variación interanual de 1.106,5%. ¿Te acordás que en febrero era 575.917 y en marzo 694.903 millones de pesos? Bueno, ahora es 510.247 millones de pesos. ¿Qué significa? Se desplomó el impuesto país. Ops. Eso es resultado de menores importaciones. Ese es el resultado de la depresión económica. Ves cómo se va cayendo la recaudación y por lo tanto o aumentás más impuestos o bajás más el gasto. No sé si vas a poder bajar más el gasto. Hay que cortar mucho más de lo que cortaste y dejar de licuar, que también se está atemperando. Si baja la inflación mucho, no hay posibilidad de licuar. O sea, el principal impuesto al que se había aumentado del 7,5 al 7,5 al 17,5 y encima imponérselo a las importaciones, está cayendo a 510.247 millones de el mes 694.903 millones de pesos. Se está cayendo lo que te levantaba, se está cayendo. O sea, en algún momento parece que va a aparecer el superávit financiero. En algún momento, digo, va a ser como, se fumó. Y va a aparecer el déficit, como ya aparece en lo de vengado, concepto que, como ya dijimos, está exiliado. Entonces, bueno, usted dirá, bueno, ¿alguna cosa más? ¿Algo más me querés tirar, Marcelo? Sí, del mismo medio, pero también pueden corroborar otros. La soja acaba de presenciar la descarga más baja en 22 años. Luego de registrar la peor producción de 25 años debido a la sequía, la cosecha de soja logró recuperarse. Pero el problema ahora es otro. ¿Saben cuál es el problema? Que están esperando la DEVA. Y muchos dicen, no, pero no hagan eso, la DEVA no va a ocurrir. Sí va a ocurrir, porque hay atraso cambiario. Vamos para atrás. Carlos Rodríguez, esta vez sí lo damos. El presidente ha mencionado 5 razones por las que cree el tipo de cambio bajo está para quedarse. Yo veo que esas razones están sustentadas en medidas transitorias que no deberían estar para quedarse. Más impuestos, licuación de ingresos, suspensión temporal de la obra pública, enroque de deuda, postergación de pagos. Ahora veo muchos anuncios de medidas de ajustes micro, que son bienvenidas, pero no creo que justifiquen un ajuste en el tipo de real de cambio de la magnitud que estamos viendo. No sé si el ajuste pleno de tarifas y aperturas serán sostenibles sin una contrapartida en deregulación laboral y baja de impuestos. Y cacha, para rematar, si hay apreciación cambiaria, quiere decir que el peso es cada vez más fuerte y el dólar más débil frente al peso. ¿Por qué no levantan el cepo cambiario ante ese escenario de ataque de confianza en el peso? Porque saben que esa apreciación es artificial. Y entonces, como pedo de buzo, la economía va avanzando. Me causa gracia porque es un concepto que la verdad en la academia no se escucha. Hace mucho tampoco que no escuchaba eso, de pedo de buzo. Pero te voy avisando que no hay ningún pedo de buzo que mueva este quilombo. Que es estúpido pensar en inversiones cuando vos tenés máquinas apagadas y cuando tenés trabajadores que lo único que hacen es tomar mate, comer galletitas y esperar el despido. Yo la verdad considero que creerle al presidente es una especie de energía malgastada. Estás malgastando tu vida si lo haces. Pero bueno, yo sé que hay mucha gente que cree que es mejor seguir apoyando, que es mejor seguir creyendo. Y esa gente va a ser la primera en darse cuenta, una vez que haya finalizado todo esto, de que es una idiota y que no entendió nada. O sea, digamos, no puede y nunca va a poder ser parte de la solución, porque es parte del problema. Acá hay que tener la reflexión
de ver los datos económicos que son malos, de darse cuenta que el presidente está equivocado porque no sabe de economía, porque si supiera no diría las cosas que dice, de su contradicción permanente, del cansancio que empieza a ver en algunas partes del exterior. Recomiendo la nota de Anastasia O'Grady en el Wall Street Journal, que si mal no recuerdo, a ver cómo se llama, fue muy enfática. Dijo que si no saca el cepo va a ser un presidente fracasado. Yo creo que al contrario, él ya era un mediocre y un fracasado. Pero depende de ustedes mirar el día de mañana y creer eso, de ver qué es lo que hacen ustedes con su vida. Por ahora dólares no creo que puedan acumular el sector privado porque los tiene que seguir escupiendo para mantener esta economía de desastre. Anastasia O'Grady cuestionó al presidente por mantener el cepo, porque no avanza rápidamente hacia la apertura del cepo y la dolarización prometida en su campaña electoral. Expresó en una columna que del prestigioso diario económico Wall Street Journal, el Banco Central emitirá próximamente un billete de 20.000 que sustituirá al de 2.000 como billete de mayor denominación en circulación. Al tipo de cambio oficial, el nuevo billete tendrá un valor aproximado de $23. Se espera que le siga un billete de 50.000. Sin duda, esto es doloroso para los argentinos que votaron al presidente en octubre porque prometió dolarizar la economía y cerrar el Banco Central. Para colmo de males, el Banco Central tiene previsto decorar el nuevo billete de 20.000 con la imagen de Juan Bautista Alberdi, para el liberalismo clásico argentino y firme defensor de la moneda sana. Alberdi murió en 1884, pero si aún estuviera vivo, seguro que lo demandaría por difamación. Esto ya lo vimos, le guste a la señora Grady o no. Bueno, me alegro que se haya enterado, que se haya entendido de este quilombo que se mandó Milei y lo que es en general él. Pero yo no puedo estar todo el tiempo corriendo detrás de la liebre. Por eso los que se dan cuenta solos es un avance. Los que se van dando cuenta, los que tienen un poquito más de gimnasia mental, se dan cuenta de lo que es esto, de lo mal que sale esto. Y Anastasia O'Grady, la felicito por ello también, podríamos decir, de Guizoma, que sacó también una editorial, esta vez en un diario español, creo que en el ABC, que reprodujo La Nación, hablando de que había que salvar a Milei. Bueno, la respuesta es que si usted lo salva a Milei, no está salvando al liberalismo. Al contrario, el liberalismo está en graves problemas. Lo único que puede salvar a Milei es que todos los indicadores que mencioné pasen mágicamente a ser positivos de inmediato y que la gente invierta, que ponga las pelotas e invierta. Eso no está pasando. Solo hay aplausos, solo hay palabras vacías, solo hay conceptos y solamente hay controversias. Básicamente, todo es tan similar como que un buzo intente ir hacia la superficie mediante su propulsión a pedos.